Hola, soy Laura Núñez, fundadora de Plan Reforma Pro. En Plan Reforma tenemos un marketplace para encontrar clientes de reformas y también hemos desarrollado Estimat, un programa de presupuestos especializado para las empresas de reformas y que te ayuda a vender mejor tus servicios. Hemos diseñado una calculadora de mano de obra, ¿vale? Una calculadora que te ayuda a calcular bien el precio de mano de obra de tus partidas. Normalmente buscáis precios de mano de obra en bases de precios. Nosotros en nuestro programa de presupuestos tenemos nuestra propia base de precios. Y eso está bien, eso te puede permitir saber más o menos si estás, bueno, digamos, cuáles son los precios de mercado. Es muy útil en ese sentido, pero eso no quiere decir que no tengas que tú hacer tu propio trabajo de saber cuáles son tus precios de mano de obra. Y gracias a la herramienta que hemos desarrollado, esto te va a resultar muchísimo más sencillo. Pero antes de explicaros cómo funciona nuestra herramienta, que bueno, realmente tampoco tiene mucha dificultad, pero si quieres saltarte toda la parte teórica, simplemente pasa hacia adelante el vídeo y podrás ir directamente a cómo rellenar la calculadora, que es totalmente gratuita y que la tenéis en la sección de Estimat dentro de Plan Reforma Pro, y lo único que tienes que hacer es registrarte como profesional. Bien, vamos a la parte teórica, ¿vale? Para que entendáis un poco de dónde vienen, o sea, para el que tenga curiosidad o para el que se lo quiera hacer él mismo, da igual, de dónde vienen los cálculos que tenemos diseñados en la calculadora, ¿vale? Bien, lo primero que os quiero, que tenéis aquí en la pantalla, que os pongo aquí en la pantalla, es qué es lo que incluye una facturación anual, ¿vale? O sea, he intentado hacer este vídeo lo más sintético posible. Una facturación anual, pues tiene que incluir, digamos, tiene que asumir todo lo que son los costes fijos de una empresa. Los costes fijos de una empresa se dividen en dos partes. Una parte que serían los salarios de los empleados y otra parte que sería la estructura, los gastos de estructura, ¿no? Que esto estaría dentro de los gastos de estructura, tendrías gastos tipo pues agua, luz, gasolina, préstamos, seguro de responsabilidad civil o de otro tipo de seguros que tengáis, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, todos los que son los gastos que sí o sí los tienes, hagas obras o no, ¿vale? Y dentro de los salarios lo podemos dividir también en dos tipos de salario, de empleados. Tenemos a veces los empleados que ejecutan obras y tenemos empleados que no ejecutan obras, por ejemplo, pues la administrativa que está en la parte de gestión, o si la empresa es un poco más grande, pues lo que sería la gerencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Si solo eres tú, pues realmente tu salario es el único o sea, digamos que tu salario, o sea, si solo eres tú, entonces solo habrá un empleado y este empleado ejecuta obras, ¿vale? Y luego veremos más cosas a determinar, ¿vale? Pero si solo eres tú también tienes unos gastos de estructura, aunque no, digamos, no tengas una oficina, por ejemplo, pero tú vas a tener de una forma relativamente fija unos gastos de teléfono, unos gastos de gasolina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces estos serían los costes fijos. Por otro lado, esta facturación anual, ¿vale? Lo que le vamos cobrando a los clientes durante todo el año, también incluye la compra de materiales para ejecutar las obras, ¿vale? Esto es un coste variable porque si tú no haces obras, tú no tienes que comprar materiales, ¿vale? Y por eso es variable, es decir, depende de forma directa de la cantidad de obras que hagas, ¿vale? Bien, y luego por otro lado tenemos los beneficios. La idea es, evidentemente, si trabajamos es para obtener beneficios, ¿vale? A veces, si solo eres tú solo, puedes pecar de pensar que tu salario ya son los beneficios, ¿vale? Pero yo os recomiendo que tú tengas un salario fijo que cubra pues, tus costes personales, ¿vale? Y que luego te pongas una meta de objetivos anuales, ¿vale? Y esto es otra cosa a donde voy.
es bastante interesante que en el momento en el que planifiquéis vuestro año, os pongáis una meta de beneficios, ¿vale? Y de esta manera, ahora, como os voy a enseñar, ¿vale? Cómo calcular qué márgenes tenéis que ir aplicando a vuestro precio hora, ¿vale? Pues podréis alcanzar los beneficios deseados, ¿vale? Entonces, para calcular el precio de mano de obra de una partida, vamos directamente al grano, bueno, aunque ya llevo unos cuantos minutos. Básicamente lo que tienes que saber es cuánto tiempo tardas en realizar una unidad de obra de esa partida, ¿vale? Y lo tienes que multiplicar por tu precio hora. Y a esto, evidentemente, le tendrás que sumar el beneficio y entonces ahí tendrás, digamos, el precio mano de obra de una partida que le cobras a un cliente, ¿vale? Entonces, toda esta primera parte, ¿no? El tiempo que tardas por el precio hora, ¿vale? Esto sería tu precio de coste de una partida. ¿Por qué es importante que sepas tu precio de coste de una partida? Pues porque no puedes cobrar menos que eso, porque si no estarías perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, por eso os comentaba que es muy importante que, aparte de mirar los precios de mano de obra de las partidas de mercado, hagas este ejercicio, porque imagínate que el precio de mercado de una partida que estás intentando calcular es 26 euros metro cuadrado, ¿vale? Y tú, cuando haces el ejercicio, te sale que tu precio de coste son 30. ¿Qué significa eso? Que tú, por mucho que estés cobrando tu precio de mercado, tu precio, o sea, se está cobrando. ¿Qué significa eso? Que si tú cobras el precio de mercado, estás perdiendo 4 euros por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, eso no puede ser. Vale, entonces vamos a ver cómo calcular el precio de coste de una partida. El precio de coste de una partida se calcula cogiendo el coste de los empleados facturables, ¿vale? Es decir, de los que realizan obras, ¿vale? Y lo divides entre las horas facturables. Estamos hablando siempre de costes anuales, ¿vale? Porque estamos haciendo una planificación anual, por lo tanto, todos son costes anuales. ¿Vale? ¿Y qué son las horas facturables? Vale, pues las horas facturables son las horas por convenio, ¿vale? Que más o menos son 1.760, creo, este año. Y le restas las horas perdidas. Vale, ¿y qué son las horas perdidas? Las horas perdidas son las horas de vacaciones. Ojo, en las horas por convenio ya van incluidos los festivos, ¿vale? Por lo tanto, dentro de las horas perdidas, lo único que tienes que restar son los días de vacaciones que des a tus empleados, habitualmente 23 días laborables, y luego tendrías que hacer un poco una reflexión de aproximadamente cuántas horas al día o cuántas horas al mes tus empleados que ejecutan obras, digamos, pierden esas horas facturables en el sentido de que son horas que no puedes imputar de forma directa a tus clientes. Por ejemplo, imaginemos que en la jornada laboral de tus empleados, cada mañana se van a comprar material, ¿vale? Y esa compra de material tardan más o menos una hora, ¿vale? Y eso es cada día del mes, pongamos. Entonces, lo que tendrías que hacer es, ¿vale? Son una hora al día, quiere decir que son 20 horas al mes perdidas de que no son horas directamente facturables en la obra, ¿vale? Y entonces lo que haría yo es multiplicarlo por 11 meses. ¿Por qué 11 meses? Porque tú ya estás descontando los 23 días de horas laborables, que eso es el mes de vacaciones, ¿vale? Entonces, tú coges todas estas horas perdidas de promedio, ¿vale? Y las restas a las horas del convenio. Vale, perfecto. Entonces, una vez ya sabemos las horas facturables, ¿vale? El coste de empleados de las horas el coste de empleados, también lo que es importante es que tienes que coger el coste de empresa, ¿vale? El coste de empresa lo puedes ver en una nómina y tienes que tener en cuenta si le pagas con 12 pagas o con 14 pagas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tú ya sabes el coste de empresa
de todos los empleados facturables, ¿vale? Entonces tienes que sumar todos los costes de los empleados facturables y lo divides entre las horas facturables. Entonces, ¿qué te da esto? Te da el precio hora de coste. El precio hora, ¿cuál es? El precio hora que tenemos que cobrar, o sea, del que tenemos que partir, ¿vale? Es el precio hora de coste más el margen de los costes fijos. Y ahora voy a volver otra vez a este esquema de aquí, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿vale? Tenemos que lo que serían los salarios, y en este caso el salario de los empleados que ejecutan obras, son los que tienen que cubrir los costes de estructura, ¿vale? Y los costes de estructura en este caso son, aparte de los costes fijos, también serían el coste de los empleados que no ejecutan obras, ¿vale? Todo eso hay que meterlo como margen a lo que sería el salario de los empleados. Entonces, sí, vamos a ver cómo calculamos el margen de los costes fijos o el margen de los indirectos y tal, que esta es otra cosa importante. Se tiende a poner muchas veces un 10% a la tuntún porque es lo que normalmente se pone, pero ¿cuál es el porcentaje de tu empresa? Eso es súper importante que lo calculéis. Vale, entonces el margen de los costes fijos, como os decía, son los costes fijos menos los costes de los empleados facturables, que es lo que os decía, que viene a ser los costes de estructura más los salarios de los no facturables, ¿vale? Pero bueno, así es más fácil. Y lo dividimos, ¿vale?, entre el coste de los empleados facturables, que son a los que lo tenemos que repercutir, ¿vale? Entonces, con todo esto, ya tenemos, perdón, aquí, ya tenemos el precio hora de coste, ¿vale? Que el precio hora de coste eran los empleados facturables entre las horas facturables, ¿vale? Y ya tenemos el margen de costes fijos, ¿vale? Entonces, ya hemos obtenido nuestro precio hora. Y si ya tenemos el precio hora, con el tiempo que tardas, ¿vale? Lo único que nos queda para saber, bueno, con esto tendrías el precio de coste, lo que nos cuesta realmente, para no perder dinero, y luego vamos a calcular el beneficio que tenemos que imputar a lo que es la mano de obra, ¿vale? Y para calcular el beneficio que tenemos que imputar a la mano de obra, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues tenemos que hacer un cálculo, tampoco es tan fácil, que es calcular qué beneficio por hora tenemos que imputar a lo que es la mano de obra, ¿vale? Y todo eso lo dividimos entre la suma de todos los precios hora de los empleados que ejecutan obras. Vale, y entonces vamos a ver cómo calculamos los beneficios hora. Aquí esto es la parte un poquito más complicada, ¿vale? Pero al final viene de lo siguiente. Volvemos otra vez a nuestro esquema de facturación anual y entonces tenemos que entender que el beneficio, ¿vale?, la parte verde, por un lado lo sacamos de lo que imputamos de la mano de obra y por otro lado lo sacamos de lo que podemos imputar a la compra de materiales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la compra de materiales no es un gasto fijo, depende de la facturación, ¿vale? Entonces, digamos que a priori no sabemos qué importe tenemos, ¿vale? Y además se da otra circunstancia, y es que el porcentaje de la compra de materiales versus la mano de obra depende muchas veces de la obra o de la categoría que soláis trabajar. Por ejemplo, si tú trabajas reformas integrales, normalmente el porcentaje de mano de obra sobre el total de la facturación de una obra es aproximadamente un 40%. Sin embargo, si tú trabajas haciendo carpintería metálica, pues el porcentaje de la mano de obra versus el coste de los materiales pues es muchísimo más bajo. Entonces, es importante que vosotros sepáis más o menos cuál es el porcentaje habitual que os sale de mano de obra. En este sentido, por ejemplo, en Estimat, cuando hacéis un presupuesto e introducís bien los costes de mano de obra y los costes de materiales y todo eso, ese porcentaje os lo calculamos automáticamente, ¿vale? Bien, una vez sabes más o menos el porcentaje
que es habitual en tus obras, aproximadamente, puedes determinar cuál es el beneficio por margen de los materiales, ¿vale? Entonces, si tú restas el beneficio anual deseado menos el beneficio por margen de materiales, ¿vale? Que es lo que os decía, el beneficio o el beneficio total, que es el que te tienes que poner como objetivo. O sea, tú cuando empiezas el año dices, oye, yo quiero ganarme 10.000, 100.000, 50.000, depende del tamaño de la empresa, sea una cosa u otra, ¿vale? Pues si tú a estos beneficios le restas los beneficios que calculas por la compra de materiales en función de lo que se lleva de la total de la facturación, la compra de materiales, pues entonces te queda cuánto tienes que imputar a la mano de obra, ¿vale? Esto es un poco complicado, lo sé, pero bueno, este es el concepto, ¿vale? El que me vaya siguiendo lo irá entendiendo. Vale, y a todo esto, todo este beneficio, ¿vale? Lo divides entre las horas facturables, ¿vale? Que son lo que hemos visto anteriormente. Y entonces aquí nos está saliendo el porcentaje de beneficio, ¿vale? O sea, el beneficio por hora. Digamos, esto sería la unidad. O sea, pues yo qué sé, yo por hora me tengo que ganar 3 euros o lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que sumar todos los precios hora de cada uno de nuestros empleados, ¿vale? Hacer ese ejercicio por cada empleado dividido entre las horas facturables, entonces tenemos el precio hora y le sumamos el margen de costes fijos a cada uno, ¿vale? Entonces sumamos todos, beneficio, precio hora, y entonces nos sale cuál es el porcentaje de beneficio que tenemos que imputar a cada uno de los operarios, ¿vale? Y entonces ya si volvemos aquí, ya tenemos todos los elementos, ¿vale? El tiempo que tardas para una partida por el precio hora más el beneficio, ¿vale? Y así es como calculamos el precio mano de obra de una partida. Ahora que sabéis la teoría, ¿vale? El que haya llegado hasta aquí, pues le felicito porque no es fácil, ¿vale? Pero sí que ahora os voy a explicar cómo utilizar la calculadora de Estimat, de Plan Reforma Pro, para que puedas calcular el precio mano de obra de una partida de forma sencilla, calculando cuál es el margen que tienes que aplicar de costes indirectos y cuál es el margen de beneficio que tienes que aplicar a tu mano de obra. Ya estamos en la calculadora de precios. Os recuerdo que para acceder a la calculadora de precios tenéis que registraros en Plan Reforma Pro como profesionales, y una vez os habéis registrado, que es un proceso totalmente gratuito, para ir a buscar la calculadora vais a la sección de presupuestos Estimat y tenéis que acceder a calculadora precios hora, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo ya completado. Básicamente en la calculadora lo que queremos determinar es lo siguiente: determinar cuál es el precio de coste de vuestros trabajadores, determinar qué margen de costes indirectos tenéis que aplicarles y por lo tanto obtener el precio de coste real de vuestros trabajadores, vuestros operarios, y poder determinar cuál es el porcentaje de beneficio a aplicar a la mano de obra para poder alcanzar vuestros objetivos de beneficios anuales. La primera sección que tenemos que completar son los costes fijos, ¿vale? Entonces aquí os hemos introducido un listado de costes que no significa que los tengáis que tener, ni significa que no tengáis más, ¿vale? Pero esto os lo hemos puesto para que tengáis, bueno, pues un poco un desglose de lo que serían los costes más habituales, ¿vale? Tenéis que introducir los costes sin IVA, ¿vale? Lo digo porque a veces tenemos el precio de lo que nos cobra el banco y tal, y son precios con IVA, pero aquí acordaros que todos los costes tienen que ir sin IVA, ¿vale? Y para simplificaros, pues os lo hemos puesto con que lo podáis poner tanto mensual como anual. Por ejemplo, imagínate que el alquiler del local o de un almacén o de lo que sea son 1.200 euros al mes, ¿vale? Pues automáticamente la calculadora te calcula el precio del año, ¿vale? Imagínate que el agua salen, ¿no? Pues yo qué sé, 60 euros a los 2 meses, pues serían 30 al mes, ¿vale?
La luz, lo mismo, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? El gas. El gas es posible que igual lo tengáis igual más anualizado, pues yo qué sé, pues yo al año gasto 1.000 euros al año, ¿vale? Entonces ya se calcula al mes, ¿vale? Entonces vais introduciendo básicamente todos los gastos que tengáis. Aquí también hemos introducido, hemos puesto para que pongáis los préstamos. Imagínate que tenéis algún tipo de préstamo, ¿no? Que pagáis pues, 500 euros al mes o lo que sea. Vale, y aquí tenemos amortizaciones, ¿vale? Hemos puesto amortización de un coche, un renting, un leasing, cosas de estas, amortización de las herramientas y amortización de los ordenadores o de los teléfonos, ¿vale? Esto es un poco a gusto del consumidor. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tenemos una furgoneta que nos ha costado 35.000 euros y esta furgoneta la calculamos que nos va a durar 10 años, ¿vale? Significa que cada año, 35.000 entre 10, serían 3.500 euros al año de amortización de esta furgoneta, ¿vale? Por lo tanto, tú tendrías que ahorrar, para que nos entendamos, tendrías que ahorrar 3.500 euros al año para que de aquí 10 años, cuando la furgoneta la tengas que tirar, puedas comprarte otra, ¿vale? Entonces, esto lo puedes hacer metiéndolo como costes fijos, ¿vale? O, que sería lo suyo, ¿vale? O lo puedes pensar que ya con los beneficios, pues ya vas mirando la caja que te va quedando de aquí 10 años, ¿vale? Esto es un poco a gusto del consumidor, pero para hacerlo bien habría que meterlo como amortización, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, a final de año te das cuenta de que aparte del beneficio te queda más dinero, son por las amortizaciones, ¿vale? Es dinero que, digamos, no deberías tocar para que cuando tengas que cambiar el coche, tengas dinero en el banco para poder comprarte un coche. Y lo mismo, perdón, con las herramientas, ¿vale? Las herramientas tendrías que calcular más o menos cuánto te duran y más o menos cuánto te gastas en herramientas al año, ¿vale? Y lo mismo con un ordenador, un teléfono. Pues, por ejemplo, si te compras un teléfono que te dura 2 años y el teléfono te cuesta, yo qué sé, 500 euros, pues tendrías que amortizar 250 euros al año, ¿vale? Eso es una manera. Pues yo qué sé, pues imagínate que amortizamos pues 200 euros al año, ¿vale? Y aquí 3.500 euros de tal y de las herramientas pues ponemos 200 euros al año, ¿vale? Seguros, seguros responsabilidad civil o si tienes un seguro de la oficina o de lo que sea, pues bueno, vamos a poner aquí unos gastos al año. La gestoría, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un gestor externo, aunque tengas un administrativo, pues normalmente tienes una gestoría externa. Y luego aquí tendrías una sección de programas informáticos, ¿vale? Cualquier tipo de software, pues yo qué sé, si tienes contratado Estimat, ¿no? Pues, o si aparte de contratado Estimat, pues tienes el Office o lo que sea, pues tendrías que poner aquí también los costes del software, de los softwares que estés utilizando, ¿vale? Ah, por cierto, dentro del coche también tendrías que poner un poco los gastos que conllevan de revisiones, etcétera. O sea que yo creo que aquí tranquilamente tendrías que poner 4.000 euros. Si no quieres poner la amortización en sí del coche, por lo que sea, pues al menos pon los gastos, ¿vale? De revisiones, etcétera. Y luego aquí tenemos 2 secciones más que básicamente es que os sirvan para, pues, poner lo que queráis, ¿vale? Aquí hemos puesto otras contrataciones externas, ¿no? Si tienes, yo qué sé, un servicio de abogados, ¿no? Que dices, bueno, pues mira, yo pago 100 euros al mes para tener un abogado o para cualquier tipo de historia. Y luego tienes otros, por si hay otros gastos que no están aquí contemplados, pues bueno, que podáis poner aquí lo que os dé la gana, ¿vale? Imaginemos que tenemos todo esto, ¿vale? Entonces nos salen que tenéis unos costes fijos de estructura de 35.340 euros al año, ¿vale? Bien. Aquí tenemos que introducir la lista de empleados, ¿vale? Y entonces aquí, pues vamos a poner, imagínate que tenemos a José, y José sé que tiene un salario bruto de 18.000 euros al año, ¿vale? Aquí si pones el bruto normalmente es el que se pacta con el empleado, por lo tanto es lo más fácil y aquí automáticamente ponemos un 32% de seguridad social y ya te calcula el coste de la empresa, ¿vale? Pero si tú tienes
los costes, o sea, si tú sabes que no, es que yo sé que me cuesta 24.000 euros exactamente, ¿vale? Pues pones el coste empresa. O si tú sabes que son los 18.000 euros y miras la nómina y en vez de un 32 es un 32,5, ¿vale? Pues ya está. Pones, la gracia de esta calculadora es que puedes poner lo que sea y te lo va calculando. Lo que sí que tienes que tener presente es que nosotros lo calculamos todo en 12 pagas o en 12. No, si por ejemplo el empleado tiene un salario bruto al mes de 1.200 euros, pero le pagas en 14 pagas, ¿vale? Pues no va a funcionar bien. Entonces es mejor que pongas directamente, ¿vale?, el coste anual. Importante, hay que marcar si ejecuta obras o no, ¿vale? José sí que ejecuta obras, José G, ¿vale? Y ya está. Esto ya lo veremos porque se va a calcular automáticamente. Entonces tenemos a José, vamos a crear otro empleado que va a ser Paco, y Paco pues tiene un salario de 15.000 y también ejecuta obras, ¿vale? Y luego tenemos a Luis, que es el gerente, ¿vale? Y que pues tiene un salario más alto y también ejecuta obras. Y luego tenemos a la María administrativa, ¿vale? Pues que tiene y no ejecuta obras, María, ¿vale? Entonces este lo dejamos desmarcado. Por lo tanto, los costes fijos, el total de costes fijos, lo tenemos en 152.000 euros, 152.900 euros al año, ¿vale? Entonces, seguimos por esta siguiente sección, que lo que nos permitirá, solo con 4 preguntas muy sencillas de responder, cuál es el cálculo de, o sea, cuál es el margen de los costes fijos que debemos aplicar, y además nos calcula más cosas. De hecho, aquí ya nos están mostrando dentro de la cajita de resultados cuál es la facturación mínima que debes alcanzar. Claro, ahora tenemos esta facturación mínima teniendo en cuenta que no hemos rellenado las preguntas, ¿vale? Es importante rellenarlo todo para que sea lo más preciso posible. Vale, entonces, ¿qué beneficios quieres tener al año además de los salarios indicados? Vale, esto es importante, ¿vale? Porque en el caso de que estés tú solo, ¿vale?, lo suyo es que tú te pongas también un salario, ¿vale? Y ahora imaginemos, vamos a hacer un ejemplo de un autónomo, ¿vale?, que estás tú solo. Entonces, en este caso, tú te pones tu salario mínimo que quieres ganar, ¿vale? Y en este caso, aquí la seguridad social la tendrías que bajar. ¿Por qué? Porque tú de seguridad social, ¿no?, aquí serían de 20.000 a 26.000, tú no estás pagando 6.400 euros al año. Tú estás pagando exactamente, vamos a coger la calculadora, vale, vamos a poner aquí la calculadora. Imaginemos que estás pagando de autónomos 385 por 12 son 4.600, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es bajar para que aquí nos queden 24.600, ¿vale? Para calcularlo más o menos bien. 21, 22, 23, ¿vale? 24.600. Y esto podría ser tu autónomo, y si eres autónomo, tú ejecutas horas seguro, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez tienes que al final, si estás tú solo estarías tú como ejecutor de obras, pues ya te calcularía, ya. O sea, eso te lo pones como, digamos, como empleado, y luego, además, si te pones como objetivo, digo, no, ostras, pues me quiero ganar 5.000 euros al año de beneficios, pues lo pones aquí, ¿vale? Pero yo diferenciaría, yo creo que cuando eres autónomo y solo estás tú, yo diferenciaría muy bien entre lo que sería tu salario mínimo, o sea, digamos, una cosa que como mínimo tengas que cobrar al mes, ¿vale? Y luego un beneficio que te generes, ¿vale? Esto te ayudará a estar más organizado. Entonces, imaginemos que queremos ganar 30.000 euros al año de beneficios, ¿vale?
Y entonces que calculamos, vale, cuántos días al año tus trabajadores, digamos, no trabajan, contando vacaciones y días en los que no pueden trabajar, lo que os hemos comentado antes, ¿vale? Si, por ejemplo, tú cuentas que, yo qué sé, una vez a la semana tus operarios pierden 2 horas comprando materiales, ¿vale? Pues son 2 horas a la semana por 4 semanas, son 8 horas al mes, que representa un día al mes, ¿vale? Y un día al mes significa que por 11 meses son 11 días al año. ¿Por qué multiplico por 11 y no por 12? Pues porque hay un mes al año que están de vacaciones, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí cogería, hemos dicho 11 días de vacaciones más los 23 días de vacaciones reglamentarias, pues son 34 días al año que perdemos, ¿vale? Vale, y entonces aquí tenemos la parte que os comentaba antes, que el porcentaje de mano de obra sobre productos promedio, que como hacemos reforma integral, el promedio es de un 40%, ¿vale? Entonces vamos a hacer un 40%. Si os fijáis, cada vez que estamos introduciendo estos datos, la facturación se está recalculando, ¿vale? Este sería el objetivo de la facturación anual que tendríais, siempre sin contar IVA. Y aquí esta pregunta es bastante interesante, que es lo que os comentaba. No es lo mismo trabajar vendiendo ventanas que la mano de obra es muy baja, ¿no? Que igual aquí tendrías un 10%, ¿vale? Y que igual el margen de los productos es más elevado, ¿vale? Igual trabajamos con un 30%. Esto es un escenario que entonces estás facturando mucho al año, ¿vale? Pero imaginemos que estamos en el escenario más habitual de una reforma integral y el margen máximo que le quieres aplicar a los productos. Esto es una cuestión de estrategia de empresa. Es decir, da igual, digamos, entre comillas, meter el margen a un sitio que al otro, ¿vale? Pero sí que es verdad que la tendencia es en que cada vez los precios de los productos se pueden encontrar más fácilmente. Entonces, yo creo que cada vez la tendencia es a ir rebajando el margen que le aplicas a los productos, ir subiéndole al margen que le aplicas a la mano de obra, ¿vale? Pero bueno, como os digo, esto es una cuestión de estrategia empresarial, que cada uno pues puede aplicar la estrategia que quiera, ¿vale? Y aquí pues introducimos un 15%, ¿vale? Entonces, voy a repasar de todas maneras esta parte que os la he explicado al principio, pero para los que habéis saltado, ¿vale? Básicamente es lo que os he puesto, ¿vale? Los beneficios que ganamos en una facturación anual, hay una parte que vienen de la compra de materiales y hay una parte que vienen de la mano de obra, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, si nosotros aquí decimos, pues de toda la compra de materiales un 15% se lo dedico a los beneficios, entonces la mano de obra cambia, ¿vale? Es como que esta raya puede estar más aquí o puede estar más hacia la derecha en función del tipo de negocio que tengas. Vale, seguimos. Ponemos un 15% y entonces el resultado es que para ir bien, para conseguir ganar 30.000 euros al año y cubrir nuestros costes fijos, deberíamos facturar 30.000 euros al año, ¿vale? Y aplicar un 86% del margen de mano de obra de tus trabajadores, ¿vale? O sea, el margen de los costes fijos es del 83,68%, ¿vale? Y deberías aplicar un 8,74% ya de beneficio a las partidas, ¿vale? Y un 15% que tú mismo has indicado a los productos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos todos los márgenes a aplicar. Tenemos, por un lado, el margen de los costes fijos, por otro lado, el margen que le tienes que aplicar a las partidas y el margen de los productos que tú mismo has definido. Bien, una vez tenemos esto, vamos a la sección precios hora de los operarios, ¿vale? Y tenemos aquí, bueno, aquí tenemos unos enlaces directos para crear un empleado o crear un proveedor, que ahora os explico lo que es un proveedor. Entonces aquí igualmente hemos listado los empleados que ejecutan obras, en este caso son 3, José, Paco y Luis gerente, María no ejecuta obras, y aquí tenemos ya calculado automáticamente cuál es el coste hora. El coste hora
de José no deja de ser el coste de empresa dividido entre las horas facturables, pero esto ya te lo hemos calculado nosotros, ¿vale? Y luego aquí, por defecto, cuando lo creas, sale un 0% y el sistema te deja aplicar de forma automática este porcentaje que hemos calculado nosotros, que indica que el precio hora de José, para ir bien, debería estar en 25,24 euros, ¿vale? El precio hora de Paco debería ser de 21,96 euros. Y el precio hora de Luis debería ser 41,90 euros, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como mínimo, para no perder dinero, debemos cobrar el precio hora de José a 25,24 euros. Pero evidentemente, como las empresas están para ganar dinero, pues como mínimo le debemos aplicar a este precio, ¿vale?, un 8,74% de beneficio ya en lo que sería el presupuesto para lo que sería el precio cliente, ¿vale? Y todo esto ya lo tienes calculado. Bueno, aprovecho para explicar esta parte de proveedores que, bueno, no tiene nada que ver con el precio hora, porque un proveedor sería una subcontrata, entonces la subcontrata ya te da su precio ya con sus márgenes y tú ahí solo necesitas meter lo que sería el precio de margen de beneficio de las partidas, ¿vale? Pero en este caso es un poco diferente. Pero bueno, aquí puedes crear proveedores y poner el precio hora que te digan para que luego en los presupuestos de Estimat los puedas aplicar, que luego lo veremos. Vale, y aquí hemos hecho una última sección, que es el calculador de precios de partida, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces para calcular el rendimiento de un operario, pues resulta como un poco complicado hacerlo por unidad de partida. Por ejemplo, a veces resulta complicado decir cuánto tardas en hacer un metro cuadrado de algo, pero en cambio, si yo te enseño una pared, que tú más o menos sabes que son 4 metros cuadrados, sí eres más capaz de decir, vale, yo para hacer esta pared más o menos tardo 1 hora y media, ¿vale? Entonces, vamos a ver como, por ejemplo, José, que tarda en hacer 4 metros cuadrados, tarda 1 hora y media, ¿vale? Automáticamente el sistema, fíjate que José ya te está colocando los 25,24, que es el precio ya habiendo aplicado el margen de costes indirectos, ¿vale? Y aquí, y entonces ya tienes que el precio de costes son 9,46, o sea, no puedes cobrar menos de 9,46 y luego le aplicas el beneficio de la partida, ¿vale?, que es el que está calculado aquí, el 8,74, y tenemos que al cliente, para ir bien, le tienes que cobrar 10,37, ¿vale? O más. Si quieres ganar más, si ves que le puedes meter más, le puedes meter más, ¿vale? Pero al menos tú aquí ya sabes, vale, yo para no perder dinero, 9,46. Y para ganar lo que yo quiero ganar, 10,37. Con esta información, tú ya decides, ¿vale? Entonces, ya habéis visto que es muy sencillo de introducir los datos. Y ahora lo que os quiero enseñar es cómo aplicarlo a un presupuesto. Vale, estamos en un presupuesto y vamos a ver cómo tenemos incorporados estos cálculos que hemos hecho para tenerlos siempre a mano mientras estamos haciendo el presupuesto dentro de Estimat. ¿Vale? Aquí tenemos un presupuesto y hay varios sitios, varios puntos donde lo podemos ver. Por ejemplo, a ver, vamos a ir, por ejemplo, a suministro y colocación de ondamio para rehabilitación de fachada. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, y ya sabéis que dentro del precio de coste de la mano de obra tenemos los desgloses. Dentro de los desgloses, bueno, aquí vamos a eliminar los que había, ¿vale? Y vamos a empezar desde cero, ¿vale? Imaginemos que esto nos lo va a hacer José y tenemos que más o menos tarda pues 1 hora o media hora en montar 1 metro cuadrado de andamio, ¿vale? Por poner algo. Vale, pues entonces automáticamente ya se ha metido esto, pero es que no solo trabaja José, necesitamos que esté José y Paco y también tarda media hora, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos los desgloses, ya tenemos metido dentro de estos precios del operario, ya está incluido los costes fijos, ¿vale? Entonces damos a aplicar y ya se nos ha calculado qué precio por unidad de partida, en este caso por metro cuadrado, tiene, ¿vale? Y luego tenemos aquí el beneficio que aplicamos sobre este coste a nuestros clientes. Bien,
Para no tener que ir a buscar aquí, tenemos este enlace y si queremos, todo esto es voluntario, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es para facilitaros. Le damos a aplicar y se te pone este beneficio. Y le das a guardar y ya has aplicado este beneficio. Pero ahora imaginemos otra cosa, y es que hacemos así y vamos a decir, oye, ya que hemos calculado todos los costes, ¿vale? Vamos a seleccionar todas las partidas, ¿vale? Y vamos a cambiar los porcentajes del margen de beneficio, ¿vale? Entonces, aquí ya os hemos puesto, para que tengáis como referencia, cuáles son los beneficios de aplicar a las partidas y los productos, ¿vale? Esto no significa que automáticamente se ponga estos beneficios, esto es solo a nivel informativo. Tú aquí es donde tienes que introducir. Entonces, en este caso, como son dos beneficios que son distintos, pues lo que haríamos es seleccionar solo las partidas, ¿vale? Aplicamos y vamos aquí y ponemos los 8,74% y lo aplicamos a las partidas. Le damos a aplicar selección, que habíamos seleccionado todo. Ya me ha metido todo ese margen de beneficio a todas las partidas. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Con los productos. Vamos aquí. Es importante no seleccionar esto, aplicar a productos un 15, ¿vale? Le aplicamos un 15, le aplicamos a selección. Y ahora todos los productos, ¿vale? Es igual, aquí si nos vamos a esta partida, tiene este beneficio, ¿vale? Todas las partidas y vamos a ir, aquí, ¿vale? Que tiene un producto y el producto ya le hemos aplicado el 15%. Que como os decía, aquí en el producto también tenéis este botoncito que le podéis dar para aplicar el porcentaje que queráis, ¿vale?